Buenos días, maestro. Buenos días, queridos compañeros. Bueno, acá estamos el grupo número 4, creo que somos, ¿no? 4. Para hablar sobre el tema las ofertas educativas en la modalidad de educación para jóvenes y adultos. Estamos integrando el grupo. ¿Quién habla? De acuerdo al orden. Mamani Condori Marinés, Figueroa Pauca Ruth, Gabriel Tirajaya Gladys y Guaya Quispe Mario. Siguiente, por favor. Lo primero que vamos a hablar es un poquito de historia, ¿no? Cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia esta educación para jóvenes y adultas, ¿no? Y también cómo ha ido variando las ofertas, ¿no? Vamos a dar una lectura literal, ¿no? ¿Qué dice? Que las ofertas educativas en las modalidades y en otras opciones de la educación para jóvenes y adultos en diversos espacios de aprendizaje de la educación básica alternativa ha ido evolucionando en respuestas a qué. Su evolución ha sido en respuesta a qué, en respuesta a las necesidades, ¿no? Cambiantes de la sociedad y también de las demandas educativas para personas jóvenes y adultos que no han completado la educación pues, básica regular en el momento indicado, en el momento adecuado. ¿Por qué? Por muchas circunstancias que realmente puede haber, ¿no? Y acá también vamos a mencionar algunas ofertas. ¿Qué dice? Las ofertas educativas de las modalidades de la educación básica alternativa varían según las épocas y también las regiones, ¿no? Siguiente, por favor. Acá vamos a ir enumerando un poco sobre esta educación, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando. Tenemos primero la llamada educación para personas adultas. ¿Qué dice? Históricamente la educación para adultos a menudo se ha llevado en las escuelas nocturnas. Y si nos ponemos a pensar, compañeros, es cierto. Yo recuerdo, pues, hace mucho tiempo que la educación para adultos mayormente se llevaba en la nocturna. Y el horario, pues, era más o menos de 6:30 a 10 de la noche. Ya quienes asistían a esas escuelas, las personas pues, que no habían terminado su educación. Y eran personas que trabajaban también, ¿no? Que trabajaban, ¿no? Y también había un caso muy importante que el horario era un poco flexible, ¿no? Que hacía que hacía que las personas que trabajaban pudieran asistir a las clases en las jornadas laborales. Estos programas también se centraban en la alfabetización, ¿no? Se centraban en la alfabetización, en las habilidades básicas de lectura, en la escritura y la matemática y podían también estar destinadas a la mejora de las habilidades prácticas y laborales. Yo hablo de ese tema y recuerdo pues la educación de turno noche, en mi mente están personas que no estudiaron en el momento indicado y también está bien claro que la mayoría eran personas que ya estaban laborando en oficios pequeños, podríamos llamar, y querían terminar de una u otra forma lo que era pues su etapa secundaria, ¿no? Siguiente, por favor. También en el número 2 estamos mencionando lo que es la educación en centros comunitarios. De repente por ahí podríamos compararlo con lo que se llama ahora los periféricos, ¿no? Eh, ya hemos estado nosotros viendo en una oportunidad e incluso hemos sido los periféricos. De repente personas que no pueden asistir al centro educativo o no, eh, ¿qué pasaba ahí? Entonces también se insertaba en las comunidades. Vamos a leer. En muchas comunidades se establecían centros educativos comunitarios, donde las personas podían acceder a las clases de educación básica alternativa en horarios y formatos más flexibles. Estos centros eran a menudo gestionados por las organizaciones locales o también gestionados por los líderes de la comunidad. Entonces, estos líderes lo que hacían era pues gestionar para que sean estos los maestros que vengan o lleguen al lugar de su comunidad de repente, ¿no? Así como actualmente yo podría hacer una comparación como si esto fuera un periférico, ¿no? Pero se podría comparar. Va a seguir mi compañero o mi compañera con las otras partes de la exposición.
Bien, buenas noches. Vamos a continuar. Otro de los puntos en los cuales se interviene son los programas de educación para el trabajo. Ellos tienen como objetivo que las personas tengan las oportunidades de asistir a clases para desarrollar habilidades, destrezas, que le van a poder especificar o desarrollar alguna habilidad en concreto a partir de un oficio, ¿no? Tales como la agricultura, la carpintería, la costura y otras habilidades prácticas. Es decir, este tipo de actividades les va a permitir a los estudiantes prepararlos para empleo y así ejercer dentro de su comunidad una labor específica. Bien, vamos a ver el número 4. Siguiente. Bien, luego tenemos el programa de alfabetización y educación cívica. Nos dice que en algunas regiones, especialmente en momentos de cambios políticos o sociales, se implementaron programas de alfabetización y educación cívica para empoderar a las personas a través de la educación y fomentar la participación ciudadana. Al respecto, en un artículo publicado en el Diario Peruano en el 2022, en septiembre del 2022, nos dice que el programa de alfabetización de educación del MINEDU se duplicó el número de personas mayores de 15 años que atiende en 1.498 círculos de aprendizaje de los centros de educación básica alternativa, ubicados en los distritos rurales y con mayor concentración de pobreza en 17 regiones. ¿No? Al respecto, de acuerdo a la encuesta nacional de hogares del 2021, indica que en nuestro país hay 1.279.787 analfabetos, lo que representa el 5.2% de la población nacional. Ante ello, nos manifiesta la ministra de aquel entonces, o la directora de la educación básica alternativa, que eh, es necesario ya potenciar los programas en básica alternativa con mira a un cierre de brechas a corto y mediano plazo. Y en esa labor se encuentra el Ministerio de Educación, ¿no? Para ello se han formado alianzas entre el Estado y los gobiernos locales como la Municipalidad de Lima, ¿no? Dando a conocer distintos programas para combatir ello. Bien, siguiente. Bien, ahora tenemos los programas de educación para correspondencia. Nos dice que en el pasado la educación a distancia se basaba en gran medida en materiales impresos enviados por correos a los estudiantes, ¿no? Los estudiantes estudiaban estos materiales en casa y enviaban sus tareas y exámenes por correo. También se daba la oportunidad de que a través de las instituciones se daban a conocer una diferente variedad de materiales, ¿ya? Y que los mismos estudiantes iban a recogerlos y que ellos también una vez que lo desarrollaban en casa podían llevarlos y entregar. Esta era una modalidad por correspondencia. Podría ser de manera física como también a través de correos. Siguiente. Luego tenemos la educación en cárceles y centros de rehabilitación, ¿no? Nos dice que en algunas jurisdicciones se ofrecían programas educativos alternativos para personas en cárceles y centros de rehabilitación, con el objetivo de brindar oportunidades de educación y capacitación a individuos que se encontraban en situaciones difíciles. Aquí también tenemos otro artículo en mención que salió en el Diario Peruano en el 2021, que nos dice que es un nuevo modelo de servicio educativo que busca asegurar el acceso, la permanencia y la culminación de estudios de educación básica de 70.000 adolescentes en centros de rehabilitación y adultos de establecimientos penitenciarios, con un enfoque restaurativo que fue presentado por en aquel entonces el ministro de Educación, Ricardo Cuenca. También nos dice que lo que se busca es la articulación entre el área curricular de educación para el trabajo, de la educación básica alternativa, con la educación técnico-productiva, con el fin de promover la convalidación y certificación de aprendizajes que permita continuar con los estudios. Y también nos detalla que durante el 2019 el Minedu brindó servicio educativo en los establecimientos penitenciarios a más de 8.500 internos, con el apoyo de 80 docentes que trabajaban en los centros juveniles y 610 en los penales, ¿no? Nos damos cuenta que este tipo de modalidad aún se sigue dando, ¿no? En los centros, algunas alianzas que hay entre los centros penitenciarios y los centros de educación básica alternativa nos apoyan en ello. Bien, ahora le doy el pase a mi compañera. Es importante destacar que estas modalidades ya presentadas varían según la ubicación geográfica, en la época histórica donde se realiza y también los recursos que comprenden tanto los ciudadanos, la población
y también los estudiantes que desean en ese momento estudiar y que han truncado tal vez por diversos motivos de estudio. A medida que la sociedad va evolucionando, avanzando y también la tecnología, todas estas modalidades de educación básica alternativa han seguido también adaptando. Y más aún en esta coyuntura que hemos tenido durante la pandemia por el COVID-19, se han ido modificando, justamente para atender las necesidades cambiantes de las personas como jóvenes y adultas que buscan complementar su educación en todo el Perú. En la actualidad, la educación básica alternativa refiere a un conjunto de programas y modalidades que están diseñadas para atender programas justamente diversas razones que por diversas razones los jóvenes y adultos no han completado su educación básica en el sistema educativo regular. Por lo tanto, se ha diseñado muchas modalidades dirigidas a estas personas para que puedan culminarla de manera flexible, que se adaptan justamente a sus necesidades, que los educan justamente para que puedan, al terminado de este ciclo, puedan insertarse a un centro laboral y también contribuyan a la sociedad y a su familia. Es importante destacar que al 2036, según una encuesta, la población nacional crecerá 4,4 millones. De este total, 9% corresponderá a un grupo de 20 años a más. Esto implica que al 2036 la demanda educativa de una población de 18 años a más va a crecer significativamente. Es decir, que al 2036 este crecimiento hará que jóvenes y adultos crezcan 3 veces más esta demanda, 3 veces mayor a la demanda que son de niños y adolescentes. Es decir, que la educación básica alternativa, su demanda será 3 veces mayor que la educación básica regular. Hablando del analfabetismo, ¿seguirá siendo un problema social? Sí, y parte también de la educación. Mientras subsista justamente el núcleo duro que es el analfabetismo en la zona rural. Y según también esta encuesta realizada en el año 2022, el 8,9% de los varones justamente en la zona rural son varones y el 24,4% son mujeres. Y que durante el periodo 2020 y 2010, perdón, 2000 al 2017, se ha logrado observar un incremento en las matrículas de la modalidad básica alternativa y técnico-productiva a cargo del Estado, mientras que ha habido un decrecimiento en lo que es educación básica regular, hablando de jóvenes y adultos. Entonces, la inversión en estudiantes en estas modalidades señala que en relación a la inversión en educación primaria, en el 2018 es de orden del 64%, mientras que en educación básica alternativa y en educación técnico-productiva es del 50%. Entonces, se está viendo que en la actualidad la alta demanda está creciendo, pero no se ve ese aumento de inversión frente a la alta demanda, sino más bien hay un decrecimiento. Dentro de las modalidades en la actualidad tenemos la educación a distancia. Justamente por el tiempo de COVID, se ha incrementado más esta educación, que es que los estudiantes pueden estudiar desde sus hogares o centros educativos específicos que ofrecen materiales de estudios y apoyos a través de las plataformas en línea. También podemos citar aquí a Walter Quispe Rojas, en el 2020 menciona justamente en su libro, su Sistema Nacional de Educación y Aprendizaje, para largo para la vida, menciona que la educación a distancia será justamente una de las modalidades hacia el futuro, que permitirá que los estudiantes puedan tener esa flexibilidad para lograr justamente las competencias que se desean y también que ellos puedan tener esa capacidad de dosificarlos con sus áreas de vida. Y como segundo, que es la educación semipresencial, que si tienen alguna consulta, ellos puedan acercarse a su centro de estudios y puedan eh, reforzar en horarios que pueda ser justamente de su flexibilidad para ellos y tener a un docente en la cual puedan hacer las consultas pertinentes. Continuamos.
Bueno, continuando con las modalidades del EPSA, tenemos la educación flexible. ¿Qué es la educación flexible? Dice, los estudiantes pueden elegir cuándo y cómo estudiar, adaptando su educación a su horario y responsabilidades personales. Como es sabido, la educación para jóvenes adultos son personas que son mayores de edad y ellos, aparte de dedicarse, ¿no?, a complementar sus estudios, a culminarlos, tienen otro tipo de responsabilidades también y esta educación es muy adaptable para la situación, para las condiciones de ellos, ¿no? También tenemos lo que es la educación en centros de formación y alfabetización. Los centros de formación ofrecen clases presenciales para aquellas que necesiten mejorar sus habilidades de lectura, escritura, matemáticas, antes de ingresar a la educación básica formal, ¿no? Este, ¿Qué nos garantiza, cuál es lo que nos garantiza los centros de alfabetización, ¿no? Tienen como objetivo principal alfabetizar a la población mayor de 15 años que requiere iniciar aprendizajes vinculados a la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, y así continuar, ¿no?, con sus estudios superiores. Siguiente, por favor. Tenemos la educación en línea o virtual. Este tipo de educación se ha dado mayormente o nos hemos como reencontrado, ¿no?, con este tipo de educación en la época de la pandemia, ¿no? Nos dice que a través de las plataformas en línea, los estudiantes pueden acceder a materiales de estudios, interactuar con docentes y compañeros y a complementar sus tareas y evaluaciones en línea. En la actualidad aún se sigue dando en todos los niveles esta modalidad, no nada más en lo que es la educación básica regular ni la EPA, sino también en las universidades. Podemos ver que actualmente nos dan estudios en este tipo de modalidad, ¿no? Lo que es el famoso híbrido o virtual, o también como nosotros estamos llevando, ¿no?, ahora nuestra segunda especialidad. Después tenemos la educación para el trabajo. ¿Qué es la educación para el trabajo? Dice, es el enfoque en la adquisición de habilidades prácticas y conocimientos técnicos que permitan a los estudiantes incorporarse al mercado laboral, después de complementar su educación básica, ¿no? Siguiente. Después tenemos el programa de equivalencia. Estos programas permiten a los estudiantes demostrar sus conocimientos y habilidades para obtener un certificado de equivalencia a un grado específico de educación básica, ¿no? ¿Qué nos dice este programa? Que una vez culminada su educación básica, ellos salen con un certificado, ¿no?, que les va a permitir continuar con sus estudios superiores en otra institución, ¿no?, superior. Después tenemos la educación comunitaria. Se lleva a cabo en comunidades o barrios, a menudo con la colaboración de líderes locales y organizaciones comunitarias, ¿no? Es muy importante esta educación comunitaria, porque va a contribuir al desarrollo personal y a la permanencia en el servicio comunitario de las figuras educativas. Contribuye a la transformación social y a la autonomía de las personas y en conjunto con toda su comunidad. Acompaña a madres, embarazadas, padres, cuidadores de práctica. Este tipo de educación se da a toda la comunidad en general. Continúa mi compañera, por favor. El audio, maestro Mario, por favor, su audio, maestro Mario, se le escucha. A continuación vamos a hacer la sustentación de la situación deseada de las ofertas educativas en la modalidad de educación de personas jóvenes y adultas en educación básica alternativa. A pesar de los esfuerzos y de los avances realizados por el Ministerio de Educación en las últimas décadas, reconociendo el hecho de que
el Ministerio de Educación ha hecho una flexibilización en el servicio de educación básica alternativa. El balance general indica que hay necesidad de revertir esta oferta en forma drástica. Las educaciones que se brindan y los aprendizajes de la población joven y adulta para lograr objetivos vinculados con el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. El desarrollo humano sostenible, el plan de desarrollo de los niveles nacional, regional y local, ello implica realizar una transformación profunda en las estructuras, modalidades de oferta de las educaciones y aprendizajes y en la gobernanza de educación de personas jóvenes y adultas, en la perspectiva del esfuerzo global del país, de la sociedad en su conjunto y del aparato en su conjunto. Por ello se plantean en situación deseada de cómo debe pragmatizarse la educación de jóvenes y adultos en educación básica alternativa con renovados enfoques reflexivos y críticos acerca de la realidad nacional y educativa, diversidad de dichas realidades y de los sujetos educativos de la población objetivo, jóvenes, jóvenes y adultos, adultos y jóvenes mayores. El enfoque ecológico orientado a la preservación y conservación del planeta Tierra, como los efectos del cambio climático. El enfoque de género en el horizonte de la profundización de la igualdad. El enfoque del esfuerzo conjunto de todos los sectores y actores involucrados en educación de personas jóvenes y adultos mediante una estrategia innovadora de articulaciones múltiples en los niveles intersectorial y multisectorial. Siguiente. Siguiente, por favor. El enfoque interdisciplinario de educación de personas jóvenes y adultos, con importantes aportes desde la filosofía, antropología cultural, sociológica, psicología, biología, economía y la emergente neurociencia. El ser humano tiene la capacidad de aprender y de seguir aprendiendo hasta el final de su existencia. El enfoque de interculturalidad desde una perspectiva dialógica, solidaria, reflexiva y crítica. El enfoque de solidaridad intergeneracional que permita la recíproca prestación solidaria de aprendizajes y el ejercicio de la práctica del interaprendizaje de temas de común interés entre las personas de los diferentes grupos de edad. El enfoque de sistemas territoriales de educación y aprendizajes que requieren la puesta en marcha efectiva de la descentralización de la educación con el fin de facilitar la pertinencia y la generación de respuestas creativas e innovadoras. Siguiente. Siguiente, por favor. A continuación, planteamos de cómo debe ser en el futuro el servicio de la oferta educativa en las modalidades de educación de personas jóvenes y adultos en educación básica alternativa. Se debe brindar servicios de tecnología, aprendizajes en línea, realidad virtual aumentada, aprendizaje personalizado, herramientas de evaluación innovadoras, globalización, colaboración global, enfoque de habilidades del siglo XXI, educación ambiental y sostenibilidad, flexibilidad y reconocimiento de aprendizajes previos al apoyo socioemocional, colaboración con la industria y el empleo. En el futuro, la oferta educativa de las modalidades de educación de personas jóvenes y adultas de la educación básica alternativa dependerá de varios factores como avances tecnológicos, cambios sociales, políticas educativas y la necesidad de la sociedad. Muchas gracias por habernos escuchado. Es la investigación que hemos realizado el grupo.